Los establecimientos que se dedican al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben cumplir con las disposiciones establecidas en este capítulo, empezando por las instalaciones y áreas. Los establecimientos deben contar con instalaciones que eviten la contaminación de las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Los pisos, paredes, techos de las áreas de producción deben de ser de fácil limpieza. Las puertas y ventanas deben tener protecciones para evitar la entrada de lluvia, fauna nociva o plagas, excepto puertas y ventanas que se encuentran en el área de atención al cliente. Deben de evitarse que las tuberías, conductos, rieles, vigas, cables, etc. pasen por encima de tanques y áreas de producción o elaboración donde el producto sin envasar esté expuesto. Equipos y utensilios. Bueno, los equipos deben ser instalados en forma tal que haya espacio entre ellos mismos y se permita su fácil limpieza y desinfección. El equipo y los utensilios empleados en las áreas en donde se manipulen directamente materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios sin envasar deben ser lisos y lavables, sin roturas, además de que se debe lavar y desinfectar adecuadamente. En los equipos de refrigeración y congelación se debe evitar la acumulación de agua y deben contar con un termómetro o con un dispositivo de registro de temperatura en buenas condiciones de funcionamiento y colocado en un lugar accesible para su fácil monitoreo. Servicios. Debe de disponerse de agua potable. Las cisternas o tinacos para almacenamiento de agua deben estar protegidos contra la contaminación, corrosión y permanecer tapados. Solo se pueden abrir en caso de limpieza o mantenimiento. El agua no potable que se utilice para la producción de vapor, refrigeración, sistemas contra incendios y otros propósitos similares que no estén en contacto directo con la materia prima, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, deben transportarse por tuberías diferentes. Para evitar plagas provenientes del drenaje, esta debe estar provista por trampas contra olores, coladeras o canaletas con rejillas. Los establecimientos deben de disponer de un sistema de evacuación de aguas residuales. Los baños no deben tener comunicación directa ni ventilación hacia el área de producción o elaboración y deben de contar con agua potable, retrete, lavabo, jabón, papel higiénico, toallas desechables o secador de aire automático, depósitos de basura con bolsa y tapa e ilustraciones en donde se promueva la higiene personal, específicamente el lavado de manos. Evitar la ventilación de aire caliente y la acumulación de humo y polvo es muy importante también. Debe haber una buena iluminación y si hay posibilidad de que los focos y lámparas puedan contaminar alimentos o bebidas, estos deben ser removidos o deben ser protegidos. Almacenamiento. Las condiciones del almacenamiento debe de ser la adecuada para la materia prima, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Se debe de evitar a toda costa la contaminación. Se debe de colocar en mesas, tarimas o anaqueles de tal manera de que se permita la circulación de aire. El almacenamiento de detergentes y agentes de limpieza o agentes químicos y sustancias tóxicas se debe de hacer en un lugar separado. Al igual que las sustancias químicas o tóxicas deben ser identificadas. Y los implementos como escobas, trapeadores, etcétera, se deben de almacenar en un lugar específico, de tal manera que se evite la contaminación de las materias primas, los alimentos, bebidas y suplementos alimenticios. Control de operaciones. Los establecimientos pueden instrumentar un sistema de HACCP, que significa análisis de peligros y puntos críticos de control. Ok, lo que trata de esto es de que los equipos de refrigeración se deben mantener a una temperatura máxima de 7 grados y no deben sobrepasarla. Los equipos de congelación se deben mantener a una temperatura que permita la congelación del producto. Se debe evitar la contaminación cruzada entre la materia prima, producto en elaboración y producto terminado. Los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios procesados no deben estar en contacto directo con los no procesados. Y más importante, se deben dar periódicamente salida a los productos y materias inútiles u obsoletos. Control de materias primas. Se debe de inspeccionar o clasificar las materias primas o insumos antes de la producción o elaboración del producto.
No se deben de utilizar materias primas que tengan la fecha de caducidad vencida. Se deben de separar y eliminar del lugar las materias primas que no sean aptas, a fin de evitar su mal uso, contaminaciones y adulteraciones. Cuando aplique, las materias primas deben de mantenerse en envases cerrados, para evitar su posible contaminación, y no se debe de aceptar materia prima con envases dañados. Y a continuación se muestran las características para la aceptación o rechazo de materias primas. Control de envasados. Bueno, los envases y recipientes que entran en contacto directo con la materia prima, alimento, bebida o suplemento alimenticio, se deben almacenar protegidos de polvo, lluvia, fauna nociva y materia extraña. Y se deben encontrar siempre limpios y desinfectados. Este es un punto muy importante. Los materiales de envase primarios deben ser inocuos, o sea, que deben estar limpios, y proteger al producto de cualquier tipo de contaminación. Los materiales de empaque y envases de materias primas no deben utilizarse para nada más que para lo que son hechos. Los recipientes o envases vacíos que contuvieron medicamentos, plaguicidas, agentes de limpieza, agentes de desinfección o cualquier sustancia tóxica no deben ser reutilizados para alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Control de agua en contacto con los alimentos. El agua que está en contacto directo con los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, materias primas y superficies en contacto con el mismo, envases primarios o aquellas para elaborar hielo, debe de ser potable y cumplir con los límites permisibles de control residual libre y de organismos coliformes, totales y fecales. En caso de que no se cuente con lo ya mencionado, se deberá utilizar una fuente alterna o tomar las medidas necesarias para hacerla potable antes de añadirla a los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. El vapor utilizado no debe de contener ninguna sustancia que pueda representar riesgo a la salud o contaminar al producto. Mantenimiento y limpieza. Ok. Los equipos y utensilios deben estar en buenas condiciones de funcionamiento y las instalaciones, incluyendo techo, paredes, puertas, como los baños, cisternas, tinacos y mobiliario, deben mantenerse siempre limpios. Después del mantenimiento o reparación del equipo, se debe inspeccionar minuciosamente el equipo con el fin de eliminar residuos de los materiales empleados. Se deben emplear lubricantes de grado alimenticio en equipos o partes que estén en contacto directo con el producto, materias primas, envase primario, producto en proceso o producto terminado sin envasar. Y por último, los agentes de desinfección para los equipos y utensilios deben de utilizarse de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante. Control de plagas. Bueno, aquí no se debe de permitir la presencia de animales domésticos ni mascotas dentro del área de producción o elaboración de productos. Se deben de tomar medidas preventivas para reducir las probabilidades de infestación y de esta forma limitar el uso de plaguicidas.
No debe nada. No debe de haber, perdón, equipo en desuso, desperdicios y chatarra, maleza o hierbas, encharcamiento por drenaje insuficiente o inadecuado. Los drenajes deben tener una cubierta apropiada para evitar la entrada de plagas provenientes del alcantarillado o áreas externas. Muy importante en este punto es que debe haber un plan para el control de plagas y erradicación de fauna nociva. Los plaguicidas empleados deben contar con un registro emitido por la autoridad competente y deben mantenerse en un área, contenedor o mueble totalmente aislado y con acceso restringido. En caso de contratar los servicios de otra empresa o terceros, se deben contar con un certificado o constancia del servicio proporcionado por la misma. En caso de la autoaplicación, se debe llevar un registro. Manejo de residuos. No debe permitirse la acumulación de residuos salvo a medida que sea inevitable para el funcionamiento de las instalaciones. Los residuos generados durante la producción deben retirarse de las áreas de operaciones por lo menos una vez al día. Se debe de contar con recipientes identificados y con tapa para los residuos. Salud e higiene personal. Bueno, debe excluirse de cualquier operación en la que pueda contaminar el producto a cualquier persona que presente los siguientes signos. Puede ser tos frecuente, secreción nasal, diarrea, vómito, fiebre, ictericia o lesiones en áreas corporales que entren en contacto directo con los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Solo podrá reincorporarse a sus actividades hasta que se encuentre sano o sana y estos signos hayan totalmente desaparecido. El personal debe presentarse aseado al área del trabajo con ropa y calzados adecuados y limpios. Si se emplean guantes, estos deben siempre mantenerse limpios e íntegros. Muy importante es que no se permite fumar, comer, beber, escupir o mascar en las áreas donde se entra en contacto directo con los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, materias primas y envases primarios. Otro punto es que hay que evitar a toda costa estornudar o toser sobre el producto. Lavarse las manos es el inicio de todas las labores. Al regresar de cada ausencia, en cualquier momento cuando las manos pueden estar sucias, se puede realizar el lavado de la siguiente manera. Enjuagarse las manos con agua y aplicar jabón o detergente. En caso de que el jabón o detergente sea líquido, debe aplicarse mediante un dosificador y no estar en recipientes destapados. Frotarse vigorosamente la superficie de las manos y de entre los dedos. Para el lavado de las uñas se puede utilizar cepillo. Cuando se utilice uniforme con manga corta, el lavado será hasta la altura de los codos. Enjuagarse con agua limpia cuidando que no queden restos de jabón o detergente. Posteriormente puede utilizarse solución desinfectante. Finalmente, se deberán secar con toallas desechables o dispositivos de secado con aire caliente. Transporte. Se deben proteger los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios de la contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos durante el trayecto del transporte. Los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios que requieren refrigeración o congelación deben transportarse de tal forma en que se mantengan las temperaturas específicas o recomendadas por el fabricante o productor. Y finalmente, los vehículos siempre deben estar limpios para evitar la contaminación de alimentos, bebidas o los suplementos alimenticios. Capacitación. Bueno, todo el personal que opere en las áreas de producción o elaboración de los productos debe capacitarse en las buenas prácticas de higiene, por lo menos una vez al año. La capacitación debe incluir higiene personal,
uso correcto de la indumentaria de trabajo y lavado de manos. Seguido por la naturaleza de los productos, en particular su capacidad para el desarrollo de microorganismos patógenos o de descomposición. La forma en que se procesan los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, considerando la probabilidad de contaminación. El grado y el tipo de producción o de preparación posterior antes del consumo final. Las condiciones en las que se deban recibir y almacenar las materias primas, alimentos, bebidas y suplementos alimenticios. El tiempo que se prevea que transcurrirá antes del consumo. La repercusión de un producto contaminado en la salud del consumidor. Y finalmente el conocimiento de la presente norma según corresponda.